Hola a todos, hoy tenemos en nuestro podcast una mujer que es dinamita. A ver, voy a presentarla. Ángela Pérez se define como emprendedora nata. Actualmente está involucrada en 8 iniciativas empresariales centradas en la genética y la genómica. Es licenciada en Ciencias Biológicas y tiene un MBA, especialista en técnicas de biología molecular. Inició su carrera en la Universidad de Valencia como investigadora y participó en los primeros proyectos europeos de secuenciación de genomas completos, lo que le llevó a publicar 2 artículos en la prestigiosa revista científica Nature. Ahí ella me ha corregido la pronunciación. Y fundó su primera empresa biotecnológica a los 23 años. Y como he dicho al principio, es, vamos, pura energía. ¿Qué tal, Ángela? Pues muy bien, Qué encantada ganas de estar aquí. teníamos de tenerte con nosotros, porque de verdad que hablar contigo es siempre un placer. Es que Ángela fluye, ella es natural, ella te cuenta las cosas sin ningún filtro y eso es lo que espero que hagamos aquí en estos 40-45 minutos que tenemos por delante. Dices que eres emprendedora nata, 23 años, ¿te viene de familia? ¿Esto es que te ha nacido a ti por algo en concreto? ¿Cómo es una persona que tiene esa, no sé, esa ambición o esa proyección siempre de querer estar montando cosas? Bueno, yo creo que no, efectivamente no me viene de familia. No. Mi padre trabajaba en lo que es ahora Stanler, fabricaba trenes. Y bueno, mi madre es profesora, entonces, bueno, en absoluto eran personas que no tenían nada que ver con el mundo empresarial. Y bueno, y todo esto surge pues porque, en fin, vemos que desarrollamos una tecnología en la universidad, publicamos muy bien y éramos unos reconocidos científicos, pero era una pena que todo aquello que ya teníamos publicado en las revistas no se fuera a utilizar. Entonces, ahí sí que entra mi vena o mi parte más pero si se puede conseguir, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? Y la verdad es que en el año 98 nada tiene que ver con este año en el que efectivamente yo creo que los emprendedores lo tienen un poquito más fácil. Pero bueno, aquello lo probé y me gustó, es como el sabor de la sangre, ¿no? Pues una vez que emprendes, y me pasó de todo, yo doy másters de casos de fracaso, se llama lecciones aprendidas, pero en verdad debería llamarse casos de fracaso y doy determinadas clases a potenciales y futuros emprendedores en el que les cuento que me ha pasado de todo. Pero es verdad que es algo que te engancha absolutamente y bueno, y todos los días te levantas con energías renovadas queriendo cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que es eso, mi ánimo y mi ambición de cambiar las cosas a mejor. ¿Y cuál fue esa primera empresa, esa primera iniciativa? ¿Qué era exactamente? Bueno, pues esa empresa justamente lo que pretendía es este grupo de valencianos sabemos hacer algo que solo saben hacer otros 19 grupos por toda Europa y que se trataba de secuenciar ADN de una forma determinada. Bueno, te diría que de alto rendimiento, ¿no? Podíamos secuenciar ADN de una forma rápida, que ahora nos moriríamos de risa porque era muy lento en realidad en comparación con lo que pasa ahora 25 años después. Claro. Pero sabíamos hacer esto y entonces dijimos, bueno, pero ¿y por qué no trasladamos? Esto es una innovación tremenda. ¿Por qué no trasladamos esto a la sociedad? Piensa que estamos hablando del 98 y el primer genoma humano publicado fue en el año 2010. O sea, que tenemos ahí por delante, digamos, unos años en los que todavía había mucha ciencia, mucho desarrollo de la ciencia. Pero en este caso, pues quisimos hacer esto, vimos que en Estados Unidos empezaban a ofrecerse esos primeros servicios de diagnóstico genético y la genética servía para orientar mejor clínicamente a un paciente y darle un mejor tratamiento. Y dijimos, ¿por qué no en España? ¿Y por qué no desde Valencia? Y entonces, bueno, pues montamos esa primera empresa que, bueno, ya te digo que fue toda una serie de descalabros tremendos hasta llegar a un superproyecto de éxito como es ahora, pero claro, 25 años después y con todas las lecciones aprendidas del mundo. Venga, cuéntame alguno de esos. Claro, hombre, no podemos dejarlo pasar. Alguna cosa, algún fracasillo. Pues como te puedo contar tantos, te voy a contar el primero que nos ocurrió. Y es que lo ves en Estados Unidos y como eres así un iluminado de la vida, dices, bueno, pues ya está, lo monto en Valencia y me funciona. Pues no, hay un gap que no sabíamos en aquel momento cuánto tiempo era, pero ahora te puedo decir que fue de 6 años. Entonces, una vez que montamos la empresa, pues imagínate que barríamos la puerta, subíamos, poníamos el secuenciador, bajábamos, hacíamos un par de llamadas a clientes o proveedores. Y entonces en aquel momento, yo con 23 años, que entonces aparentaría probablemente 17, me cojo el maletín, me voy a ver un oncólogo e intento venderle un test para determinar predisposición a cáncer hereditario. Y me miró así, de medio lado, y me dijo, ¿pero usted me quiere decir de verdad que el cáncer puede ser hereditario? Entonces, con esto, cogemos el maletín, nos volvemos al laboratorio, ya teníamos comprado un secuenciador de ADN de estos modernos, teníamos contratadas un par de personas y el alquiler era un garaje industrial, honestamente era tal cual como, como vemos en las pelis.
Y bueno, pues cerramos la puerta, tiramos el plan de negocio a la papelera, pedimos pizza y estuvimos 48 horas reinventándonos. Y de ahí salió que en lugar de hacer diagnóstico genético para humanos, que aquello no iba a tener negocio en España y desde luego no teníamos capacidad financiera ni experiencia para salir fuera de España, pues de ahí salió un catálogo de servicios para empresas agroalimentarias en las que podíamos utilizar también técnicas de secuenciación de ADN para determinar si un producto tenía material transgénico o si un determinado ingrediente, alimento tenía ingredientes pues, que fueran alergénicos o un ingrediente no declarado. Pues si el foie tenía únicamente hígado de oca o tenía alguna contaminación por pollo. Bueno, un catálogo a un sector que no era el que queríamos, improvisado y con unas técnicas un poquito más sencillas de las que queríamos utilizar, pero bueno, así sobrevivimos 6 años y fuimos también muy famosos. Nuestro primer cliente fue Daxa Maícerías Españolas por la cercanía ahí en Almásera, claro. Pero el segundo fue Aero España, el tercero el Corte Inglés y de ahí El Pozo y todas esas empresas tan famosas que utilizaban o compraban estas técnicas, pero tenían que irse fuera de España a que se las pudieran realizar. Y así las podían hacer aquí. Eso es. Que en realidad lo que hicisteis es lo que ahora se llama encontrar el market fit más, ¿no? Porque era un poco... la idea vuestra era muy buena, pero probablemente el mercado aquí no... Claro. El mercado, ¿vale? Lo llamo así, pero bueno, es un poco eso. Pues, pues la medicina no estaba preparada o los médicos, pero sí a lo mejor en el sector agrario. Entonces buscasteis adaptar los avances que vosotros estabais teniendo a un mercado, a un público que sí que lo aceptara. Pero aún así luego volvisteis a la secuenciación de... Claro, yo creo que es la propia candidez, ¿no? De, uy, lo mío es tan bueno, o sea, esa cosa que es del libro, ¿no? De, es que lo que yo hago es tan bueno que es que me lo van a quitar de las manos. ¿Cómo no va a comprarme un médico esto con lo importante que es y lo mucho que le va a ayudar? Y claro, el médico no tenía ni idea casi de lo que le estaba contando. Entonces, bueno, pues efectivamente la candidez. Y bueno, y fue en 2004 cuando pues a la señora Angelina Jolie le ocurre esto tan tremendo que conocemos toda la humanidad, sí, ¿no? Y que nos ayudó mucho a que la sociedad empezara a decir la palabra genética en voz alta y a entender un poquito o a querer aprender un poco qué era esto de la genética y que los médicos realmente dijeran, ostras, espera un momento, a una señora le determinan una predisposición a cáncer en un gen tan malo y una mutación tan mala que hace que esta mujer de forma profiláctica pues, bueno, se opere. Exacto. Entonces, bueno, pues vieron que efectivamente la genética podía salvar vidas y a partir de ahí podemos empezar a desarrollar el negocio. Aquí pues empezamos a ser muy conocidos a nivel nacional y también internacional y empezamos a ofrecer los servicios a hospitales de referencia, generalmente los hospitales grandes, que es donde las enfermedades raras y las enfermedades que nosotros analizamos, las enfermedades genéticas, suelen ser enfermedades raras, afectan a un pequeño porcentaje de la población, pero todas juntas son 8.500, con lo cual tenemos que aproximadamente un 3-4% de la población necesitaría un servicio genético en algún momento de su vida, ¿ok? Bien sea porque estoy embarazada y quiero saber si mi niño va a tener algún problema en el futuro, bien sea porque tengo un cáncer y quiero asegurarme que el tratamiento que me van a dar es el adecuado y en la dosis correcta. Bueno, pues en cualquiera de estos casos la genética nos va a ofrecer una respuesta y un mejor tratamiento y digamos, va a orientar a los médicos, va a permitir a los médicos hacer mejor su trabajo. ¿Vosotros dónde estáis exactamente involucrados ahora, ¿no? En todo lo que imagino que es el ámbito de la genética o de la investigación genética? ¿Qué es exactamente lo que vosotros estáis desarrollando o creando? Bueno, tenemos muchas líneas de negocio porque como hemos sido siempre muy pioneros, hemos hecho un poco ensayo-error y nos hemos quedado con aquellas líneas de negocio que funcionaban. Imagínate que aquella que nos permitió salvar la vida en su momento o continuar la empresa, todavía la tenemos. Entonces tenemos una línea que llamamos agroalimentaria, que da ese servicio, pues en este momento material transgénico, alérgenos y también autenticación de productos para asegurarnos de que esa materia prima que se utiliza es la buena. Ese atún es atún rojo o es atún de este malo. Bueno, pues eso todavía lo mantenemos. Y luego en toda la línea que tiene que ver con diagnóstico genético humano, tenemos una línea de servicios orientado por especialidades. Es decir, a un cardiólogo le ofrecemos servicios, test genéticos para que sepa si un paciente suyo puede sufrir una muerte súbita, si tiene ciertas predisposiciones a tener un evento cardiovascular. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para que, por ejemplo, si tenemos un niño que va a hacer alta competición, pues podemos hacerle un test genético para asegurarnos que no es de ese 1% de personas que puede tener un evento cardiovascular porque ha heredado una predisposición. Entonces, esto en cardiología, que es una punta de lanza muy importante para nuestra compañía.
todo el resto de especialidades, generalmente luego viene la neurología, epilepsias y autismos que pueden ser hereditarios y que hacen que la familia se plantee si quiere tener más descendencia, no quiere asumir ese riesgo. Y luego toda esta tecnología que tenemos desarrollada y que ofrecemos en forma de servicio, también la empaquetamos, a ver cómo te lo cuento, lo metemos en un tubito, en una cajita y se la vendemos pues, al Hospital La Fe, al Gregorio Marañón, para que cuando ellos monten un laboratorio de biología molecular dedicado a genética puedan no tener que hacer esa inversión en I+D y validar todas las tecnologías. Esa cajita marcada CIVD les sirve para utilizar esos reactivos y poder hacer ellos sus propios diagnósticos. Por no decirte que, claro... Estoy haciendo súper fuerza para no perderme nada, ¿eh? Porque, ostras, son cosas... Yo espero estar explicando. Sí, súper. Vale. Pero por eso estoy ahí tan atenta. Bueno, entonces son esas líneas que estáis... bueno, que habéis... decidido que es un poco las que tienen sentido. Pero aún así imagino que vosotros también tendréis una parte como de investigación más, ¿no? Como ver qué es lo que nos viene en el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos, y ahí qué hay? Vale, pues ahí te diría como, te voy a contar dos de ellas, hay más, pero te voy a contar dos. Una muy importante, cada vez vamos a vivir un poquito más. Afortunadamente, la esperanza de vida cada vez es mayor y, por tanto, el porcentaje de pacientes oncológicos va a ser cada vez mayor. La oncología, sabes que tiene mucho que ver con la edad, se desarrolla en etapas lo más tardías, digamos, en la evolución en la vida de una persona. Entonces, ya conocemos y sabemos que por el hecho de vivir más tenemos mayor riesgo a tener un evento de oncología. Ajá. Ok, entonces, hasta ahora las guías clínicas de los oncólogos determinan que una persona se le detecta un cáncer, se le hace una biopsia si es un tumor sólido, esa biopsia se analiza y se le da un tratamiento. Todo esto está muy bien, pero nosotros estamos analizando ahora e investigando lo que llamamos biopsia líquida, que significa no tienes que hacer una biopsia y coger un trocito del tumor, sino que con un sencillo análisis de sangre tú capturas las células cancerígenas y puedes hacer un diagnóstico sin tener que hacer esa técnica tan invasiva de biopsiar el tumor. Y además, como analizo el ADN del tumor, que es diferente al que tenemos nosotros, el ADN del tumor es otra cosa, es un trocito de ADN nuestro, pero que ha mutado y ya no es nuestro, y nos ataca además. Entonces, cuando analizo ese tumor, puedo asignar el tratamiento correcto y en la dosis correcta. Esto se le llama medicina de precisión y hace muchos años que los genetistas intentamos que llegue lo mejor y más rápido posible a hacerse democrático y que todos podamos, cuando vayamos al médico, no solo que nos hagan pruebas de colesterol, triglicéridos, toda la bioquímica, toda la anatomía patológica, sino que la genética entre también como un análisis de rutina porque aporta grandes ventajas. Todo esto los médicos también lo saben, pero es que es muy caro. Todos estos análisis son todavía caros. Entonces, en lo que estamos trabajando es en democratizar estas técnicas para que todos podamos aprovecharnos. Va llegando y no depende ni es culpa tanto de los laboratorios como el mío, sino de las grandes tecnológicas multinacionales que tienen todavía los reactivos de secuenciación. Con aquello que secuenciábamos hace 25 años, son unos reactivos muy especiales que solo fabrican una o dos empresas en todo el mundo y todavía tienen y manejan cierto monopolio. Todo esto va a ir bajando y las patentes se irán acabando y hará que todos estos servicios, gracias a empresas también como Health in Code, podamos ir trasladándolas a la sociedad, que es un poco lo que queremos. Sí, porque muchas veces es un tema de conversación que sale en muchas ocasiones. Decir, Jolín, ¿y por qué no nos pueden hacer un análisis y que nos digan, oye, pues que si tienes un cáncer de mama, ¿no? Los cánceres que a lo mejor esté más definido y más claro, que sí que tienen una parte hereditaria, pues que me puedan hacer, ¿no? Claro, los que no entendemos, pero que me hagan un análisis de sangre, que me pinchen en el dedo y que me digan, pues, oye, tú tienes predisposición a sufrir estos cánceres, ves, o sea, esa medicina preventiva, ¿no? Ve y asegúrate o tómate estos cuidados o lo que sea. ¿Eso llegará? ¿Llegará? O sea, ¿eso existe? Primero, ¿eso existe? Eso existe. Y ahora es que se democratice, como tú estás diciendo. Eso existe y en muchas comunidades autónomas tienen un plan de prevención de cáncer de mama. El cáncer de mama, un 5% de los cánceres tienen un componente hereditario. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente está correlacionado con la tu historia familiar. No siempre, no siempre, pero muchas veces sí que correlacionan. Entonces, lo que hacen las comunidades es someter a su población a una encuesta en la que tú declaras si has tenido antecedentes de cáncer familiar en la familia y algunas preguntas más, y con esto te sitúan como una paciente de riesgo o una paciente no de riesgo. Si entras a formar parte de ese grupo de riesgo para tener un cáncer
teóricamente un cáncer hereditario, te hacen esta prueba y así descartan que puedas tener ese componente. Por daros un dato, una mujer que no tiene una mutación, que no tiene riesgo hereditario a sufrir cáncer de mama, tiene un 12% de posibilidad de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. Si tienes una mutación como la que tenía en su momento Angelina Jolie, la que tiene Angelina Jolie, tienes un 56% de posibilidades de tener cáncer de mama. Entonces, ¿vas a tener cáncer de mama? No. Lo que pasa es que tu probabilidad ha aumentado mucho y como el cáncer ya casi lo hacemos crónico cuando lo detectamos a tiempo, lo ideal de todo esto es que toda la población se pudiera hacer determinados estudios y que pudiéramos diferenciarla entre la que tiene predisposición y la que no. Ya aquella que tiene predisposición, hacerle test preventivos y hacerle chequeos más rutinarios para poder detectar muy rápido si desarrollan ese tipo de cáncer. Claro. Todo esto llegará. Hoy se lo paga quien se puede permitir este análisis y en un futuro esperamos que sea algo democrático y barato. Ostras, es que es un súper avance. Además, Claro. entiendo que es lo que, cuando tú dices que la esperanza de vida va a aumentar y mucho, entiendo que es gracias a este tipo, entre otras cosas, a este tipo de cosas, ¿no? A poder detectar de forma precoz enfermedades y tratarlas a tiempo para que, entiendo que va por ahí. Sí, mira, os doy aquí también un dato para intentar que Sí. todo esto sea lo más fluido posible y que se pueda entender bien. En este momento hay identificados por las asociaciones de genética americanas, que son siempre los que van un poquito por delante de nosotros en conocimiento, porque invierten muchísimo en I+D, cosa que no se hace en nuestro país, hay identificados 108 genes que llaman accionables. Accionable significa que cualquier cambio en ese gen ocasiona bueno, pues imagínate, pues a lo mejor una diabetes, un riesgo cardiovascular, un cáncer hereditario, y todos esos 108 genes, digamos que tienen un tratamiento farmacológico que hace que podamos mitigar los riesgos que hemos heredado. Entonces, una prueba muy sencilla, algo que podríamos implementar si pudiéramos hacerlo democrático en nuestro sistema sanitario, es vamos a todas las personas a hacerles un test genético que analice estos 108 genes, porque hay algunos otros genes que cuando detectamos que tienen una mutación no podemos hacer nada sobre ellos porque no tenemos tratamiento farmacológico, pero estos 108 sí, y son además enfermedades que llamamos comunes. Entonces, separamos por un lado las enfermedades raras, que son causantes, digamos, de enfermedades muy graves y que probablemente no tienen solución. Muchas de ellas, te diría que el 99,9% no tienen ningún tratamiento farmacológico, solamente paliativo. Y lo diferenciamos de 108 enfermedades muy comunes, con una prevalencia, es decir, que están en la población en un porcentaje elevado y sobre las que sí que hay tratamiento farmacológico. Pues un poco la idea sería esta. Vamos a ver si podemos democratizarlo, llevarlo a la sociedad y que poco a poco podamos, en base a nuestros hábitos de vida que cada vez han de ser más saludables. Nos hacemos además una encuesta y nos esforzamos por saber qué riesgos teníamos, qué antecedentes tenemos. Y además lo combinamos con esta prueba genética, entonces tenemos, digamos, ciertas claves para poder modificar nuestra conducta. Tenemos que comer mejor, tenemos que hacer más ejercicio. No a todo el mundo todo le viene, lo que le viene mejor es siempre lo mismo, ¿no es cierto? Entonces hay ciertos matices que podemos determinar gracias a que conocemos nuestra genética, vamos a decirlo así. Madre mía, qué pasada. Yo luego quiero la lista. O sea, que hay que comer. Vamos a hacerla un poco. ¿Qué significa? Hay que comer bien o hay que comer salud. ¿Qué? ¿Hay que comer verduras? ¿No hay que comer transgénicos? ¿Hay que comer...? ¿Cómo va esto? Mira, hay unas pruebas genéticas que se llama, bueno, y toda una tendencia mundial que se llama nutrigenómica o nutrigenética. Y bueno, es el análisis de varios genes, no de forma completa, los genes son, bueno, no quiero entrar en la parte técnica, pero se analizan algunas posiciones de nuestro genoma y nos dan una información acerca de si tenemos alguna intolerancia, predisposición. Bueno, eso en el mejor de los casos. En otros casos te devuelven un informe que te encanta porque son muy chulos, están muy bien hechos, pero que básicamente te dicen pechuguita de pollo sí, chistorrita no. Entonces, y esto es común a todos, no hacía falta ver la genética para saber que la chistorrita nos viene mal a todos, claro, la pechuguita de pollo a la plancha nos viene bien a todos. Pero bueno, más allá de este hándicap y de esto que he comentado, es verdad que sí que nuestros genes dan pistas acerca de lo que nos sienta mejor y peor. Y, por ejemplo, ahora, por contaros también este dato, acabamos de terminar un proyecto de 1 año y medio con la empresa Vicky Foods, que es Dulcesol, la antigua Dulcesol, muy conocida, que estaban muy interesados en tener en generar innovación a base de esto de la alimentación del futuro, ¿no? ¿Qué vamos a comer en el futuro? Entonces, llevamos a cabo un proyecto con ellos en los cuales, nuevamente, se ha desarrollado una app con una encuesta de salud, una encuesta también de hábitos y alimentarios y hábitos de salud, de ejercicio, etcétera.
Esto lo combinamos con una prueba de estas de nutrigenómica y gracias a esto hemos agrupado a los humanos en 25 grupos, ¿ok? Y entonces, en base a lo que yo veo de tu genética y a tu nivel de colesterol, a un análisis bioquímico, yo te clasifico en uno de esos 25 grupos y te doy un batido que sustituye un almuerzo o una merienda, o que tú te tomas después de hacer tu entrenamiento diario, de ir al gimnasio o de pasear con tus amigas, da igual, y te tomas ese batido que está especialmente diseñado para ti, para tu grupo, no solo para ti, no es personal, pero sí de tu grupo. Ya. ¿Por qué? Porque es alto en fibra y yo sé que en base a tu genética a ti la fibra te sienta muy bien. Entonces, en lugar de irnos a una herboristería y comprar pues, determinados productos que sabemos que sientan bien a todo el mundo en general, menos algunos, pues lo que hacemos es, nos hacemos esta prueba una vez en la vida, no hace falta hacérsela más veces, y sabemos cuál es el tipo de batido, o sea, qué compuestos, qué componentes, qué ingredientes nos sientan bien a nosotros. Y podemos, pues bueno, tenerlo en casa, una suscripción, nos llegan nuestros 30 batidos y nos los tomamos diariamente sabiendo que mejoramos nuestro tracto intestinal, microbiota y todo esto que viene a partir de ahora. ¿Pero eso está ya comercializado? ¿Eso está en...? El mes que viene. ¡Ah! Me voy a suscribir inmediato. Eso es. Claro que sí, Entonces, va. Qué yo bueno. creo merece la pena. Bueno, pues a lo mejor hay muchas personas que están muy interesadas en tener la mejor alimentación posible y se preocupan muchísimo por tener unos hábitos de vida saludables y vivir lo máximo posible. Entonces yo creo que merece la pena probarlo, probar un mes y decir, ostras, pues eso a mí me sienta efectivamente muy bien. Y bueno, y luego, como dice Rafa Juan, ¿no? Un gran influencer, sí. que dice, y lo tenemos en vainilla y chocolate, los sabores se eligen. Eso también suma, Eso no te también. creas, no te creas. Vale, venga, y ahora vamos a intentar volver un poquito, porque es que me emociono con estos temas, pero me apetece mucho que nos cuentes tu experiencia en, pues eso, emprendiendo. Además, quiero que lleguemos a esta parte final, que vamos a ser vecinas, porque Health Code va a estar aquí, al ladito, en la base de BioHub, que estamos en la Marina de Valencia, pero antes de llegar ahí, ¿qué tropiezo extraordinario te has encontrado? Porque al principio me decías, es que tengo un montón de cosas, ¿no? Yo doy máster de lo... Pues venga, cuéntanos algo más. Bueno, pues yo creo que... Por aprender todo, claro, al final. Yo creo que en todo. Los abogados son caros y, por tanto, no los contrato para que me hagan un papel que el propio notario me puede dar. Toma, estatutos universales que no protegen al emprendedor respecto al resto de socios. Luego nos juntamos un grupo de científicos sin ninguna experiencia empresarial con auténticos tiburones. Entonces, primer error tremendo y fatal del libro, elegimos muy mal a uno de los socios que a los 12 años nos robó literalmente la empresa. ¿Cómo te roban la empresa? Pues la roban haciendo una cosa que le llaman operación acordeón, en la que hacen una reducción de capital a cero y una ampliación de capital posterior y te quedas de un día para otro sin acciones y además, por si fuera poco, a lo mejor te puedes quedar incluso con deudas que habías adquirido para asumir ampliaciones de capital. Entonces, nosotros nos pasó, y es un caso que está en la hemeroteca, fue un caso muy conocido porque, jolín, éramos de esas pocas empresas de base tecnológica que se fundaban en Valencia sin demasiado apoyo institucional y que, bueno, nos cuesta mucho pues, ir avanzando en esos pasos. Lo único que nos faltaba es lo que nos pasó, ¿no? Que uno de los socios pues, se enamoró del proyecto y cuando vio que la cosa ya funcionaba bien y, bueno, pues se hizo con el control de esta manera. ¿Era alguien que conocíais? O sea, ¿o lo conocisteis para el proyecto? O... Era nuestro asesor y nos convenció de formar parte del accionariado porque nos iba a ayudar mucho y nos iba a complementar en esa parte que nosotros desconocíamos. Entonces nosotros nos centramos en investigar mucho y en secuenciar y él mientras pensábamos que ayudaba en el proyecto en toda la parte financiera, pero realmente se ayudaba a sí mismo y se quedó literalmente con la compañía. Pero como arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, pues le hemos dado bien en el mercado. Nosotros a los 6 meses, y coincidiendo además con el mismo día, por una cuestión así sentimental, fundamos la empresa 2.0 y bueno, ¿qué pasa? Que en ese momento sabíamos qué tecnología teníamos que comprar y cuál no. También ahí se cometen Claro, errores. habéis aprendido, claro. ¿Qué personas te acompañan en el trayecto y qué personas no? ¿Qué líneas de negocio funcionan, cuáles no? Y entonces, bueno, fundamos la compañía 6 meses después con la mitad del capital y a los 10 meses teníamos una empresa rentable cuando la primera nos había costado 6 años. Entonces, como digo yo siempre, nos costó como un 10% la segunda y además eso de que no se dan segundas oportunidades, pues depende de a quién y por qué motivo no te fue bien el primer proyecto. Si no te ha ido bien el primer proyecto por una cuestión ajena un poco al negocio o al perfil, a los skills de los emprendedores, yo te digo que tuve a los bancos de mi parte, a los proveedores de mi parte, socios,
Y socios que habían invertido en el primer proyecto y habían perdido su dinero, volvieron a romper el pequeplan de sus niños para poder coger esos ahorrillos y poder montar el segundo. O sea que yo, vamos, desde aquí animo a todos los emprendedores si lo has intentado y no te ha funcionado, inténtalo de nuevo. La segunda, mucho mejor. Tú lo has intentado o has creado 8, ¿no? 8 Sí. iniciativas. Claro, esa la repetí y a la segunda me funcionó estupendamente bien. Y luego he fundado otras relacionadas con la genética, pero que no podía montar directamente en esa original, ¿no? Entonces, tenemos otra que se llama Genotipia, que es, digamos, una empresa de formación pues porque la especialidad en genética no existe en medicina, y entonces nos encontrábamos con que teníamos una tecnología maravillosa que teníamos que vender a médicos que no sabían nada de genética para que a su vez trasladaran a la sociedad que sabe menos todavía de genética. Claro. Entonces teníamos que formar a los profesionales para nuestra propia empresa, teníamos que formar a nuestro mercado y teníamos también que ayudar a que la sociedad fuera poco a poco conociendo más acerca de cómo la genética ayuda o no ayuda. Ojo, también hablaremos, si quieres, de bioética y de qué significa esto de, ay, mira qué guay el ADN de los ancestros. Eso es. Y voy a preguntarte por eso ahora, el típico de, porque me envías la muestra y entonces yo te digo si tienes ancestros de no sé qué país y, pues mira, yo tengo una parte vikinga y todas estas, ¿esto qué es? Pues esto nosotros llamamos genética de ocio. Tengo que decirte que concretamente el ADN de los ancestros es una prueba que se sustenta científicamente muy bien. O sea, no es un timazo. La información que te dan es correcta. Ahora bien, ¿para qué te sirve? Piénsatelo bien, porque en ese momento en el que te pones el bastoncillo dentro de la boca, en el carrillo, lo metes en un tubo y lo estás enviando a Dios sabe qué país, tu ADN está en una base de datos que no sabes dónde va a acabar. Entonces, esa información, que puede ser poco o muy relevante, esos datos que pueden ser más o menos anónimos, están en una base de datos que tú no controlas. Entonces, ¿esto es bueno o malo? Bueno, pues mira, en mi empresa yo utilizo esos datos de forma anónima para diagnosticar mejor. Pero en otros casos, pues hay una conocidísima empresa en Estados Unidos que acaba de vender esa base de datos a Bristol Myers. 23andMe, que es una de las primeras compañías fundada por la mujer de uno de los socios de Google, montó esta compañía y se dedicó a ofrecer pruebas muy baratas genéticas que hicieron que masivamente los humanos del mundo enviábamos allí nuestro palito para conocer ciertos aspectos de nuestra genética. Y a partir de eso ellos tuvieron una base de datos que han vendido, creo que fueron 400 millones de euros o de dólares, en este caso, a Bristol Myers, que es una farmacéutica que ya le vienen bien estos datos. Entonces, nuestros datos pueden tener un gran fin, un buen fin o un fin cuestionable. Por eso es muy importante que cuando hagamos una prueba genética, si es posible, solo accedamos a la información relevante para diagnosticar, y cuando no es posible, porque a veces es más barato secuenciar al humano entero que un trocito y tenemos que secuenciarlo entero, que nos aseguremos muy bien de cómo utilizar solo lo que nos hace falta y el resto almacenarlo fenomenalmente bien ataques, ciberataques y este tipo de cosas. ¿Está regulado? Entiendo que sí que tiene que haber una regulación, por supuesto, pero no sé, hay como, no sé, bases de datos comunes, hay alguien que esté un poco, pues poniendo orden y sobre todo legislación en todo esto. Pues está regulado, pero como podría decir probablemente cualquier persona sentada aquí de su sector, está mal regulado, insuficientemente regulado, y además la regulación va un poco por detrás de lo que podemos hacer. Entonces siempre hay como una franja gris de, bueno, esto es alegal, ¿no? Y le ponemos la A delante. Hay cosas que no son ilegales, pero son alegales. La ley concretamente que nos afecta es la ley biomédica y no acaba de darnos un detalle acerca de determinados aspectos que sí que requerirían una mayor profundidad y una mayor concreción. Entonces aquí, como todo, yo creo que la legislación va un poquito por detrás. Entonces, bueno, es importante que los propios ciudadanos, pues que hagamos estas labores, también un poco de decir a los ciudadanos, ¿de verdad necesitas levantar todo tu ADN para conocer esto? Bueno, si es algo que no podías evitar, pues hazlo y ya está, pues tienes un 25% africano, como todos. La EVA original, el primer humano vino de África, todos tenemos un antecedente africano, pero bueno, ya está, pero ten en cuenta que si tienes casillas para marcar, léetelo todo muy bien y marca todas las casillas de que tus datos no pueden ser utilizados de ninguna manera porque ellos están obligados a ponerlo. ¿Cómo de mal está financiado por la parte pública o apoyado el mundo de la genética y del genoma y de la investigación? Mira, la investigación, como todo,
muy mal. Y la parte, digamos, del sistema sanitario, bueno, pues imagina también que tenemos un sistema sanitario que ya es deficitario. Si a eso le añadimos unas pruebas que pueden democratizarse y que además son unas pruebas que definimos como caras, pues hay una cierta reticencia y luego también algo lógico, que es un embudo o un filtro para atender a aquellas personas que lo requieren más que las demás. Bueno, ahí el sistema creo que funciona muy bien, pero deja unas injusticias enormes que tienen mucho que ver con que una familia que tiene un niño con un retraso psicomotor, con un retraso mental, en el que hay una sospecha, porque se le han hecho ya muchas pruebas y no se ha dado con el diagnóstico, existe una sospecha de que pueda tener una patología hereditaria, pues el acceso a esa prueba genética que le confirmaría el diagnóstico y que, por tanto, va a determinar si el tratamiento es solo paliativo o si puedo darle algún tratamiento farmacológico, la media de tiempo en la que esa familia obtendrá su diagnóstico son 2-3 años. Y eso es una gran injusticia. Wow. Entonces, yo tengo un nene que a los 6 meses no hace lo que hace el nene de mi amiga y empiezo a llevarlo al médico y probablemente no tengo el diagnóstico hasta los 2 años y medio del niño. Esto es tremendo y es en lo que yo creo que la genética, desde luego, tiene mucho que decir aquí. Yo creo que el sistema debería ser más permeable a este tipo de casos para acortar esos tiempos. Y luego, a partir de ahí, todo el resto de cosas que vienen empujando fuerte, todo esto que te he contado de la medicina de precisión, también la medicina preventiva, lo que podemos hacer cada uno de nosotros pues a nivel privado y dentro de, no sé si mucho o poco, a través de nuestras compañías de seguros sanitarios, para bueno, pues poder tomar cartas en el asunto de nuestra propia salud, poder tomar alguna decisión. Porque esos 2 o 3 años, por ejemplo, damos dos, esos 2 o 3 años, si yo tengo dinero, ¿los puedo acortar? Por supuesto. Claro, ahí está el problema. Por supuesto. O sea, no es que la ciencia no haya llegado, sino que no está lo suficientemente cerca del paciente. Sí, efectivamente. Hay un primer paso en el que yo tengo el dinero, pero no sé muy bien dónde ir. Y tengo que tener la suerte de que en un Gregorio Marañón, en un La Paz, en un La Fe, me digan, bueno, nosotros aquí vas a tardar, pero si quieres acortarlo hay laboratorios de genética. Luego, obviamente, y hoy afortunadamente, hay mucha información en la web y también puede ser que deriven a estos pacientes que ellos mismos encuentren el sitio donde ir. Ahí también te diría que hay ventajas e inconvenientes. Como en todos los sectores, nuevamente, hay empresas que tienen mayor y menor criterio científico y mayor o menor reputación. Pero vaya, en principio, una persona con, digamos, cierto poder adquisitivo podría saltarse esa lista de espera yendo a un laboratorio privado donde le podrían adelantar esa prueba genética. Luego nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con esos pacientes, nosotros siempre lo primero que hacemos es contactar con su médico en la pública para asegurarnos que lo que le vamos a hacer es exactamente lo que el médico en la pública quiere y luego para darle toda la explicación acerca del caso, trabajarlo con él y trabajar y tener esa consulta con el paciente incluso de una forma conjunta. O sea, ahí trabajamos codo con codo. Y lo único que hacemos es, pues bueno, cuando se puede pagar, pues lo hacemos a nivel privado y esa persona desde luego acorta el tiempo. Claro. Y eso es lo que hablábamos antes de que tú me decías. Yo lo que veo es que la genética tiene que ser cada vez más B2C. ¿Te referías a eso o a qué te referías? Sí, en 2 aspectos. Ese aspecto, desde luego, es fundamental. Yo creo que, igual que pedimos un préstamo para comprarnos un coche o una casa, por Dios, estamos hablando de determinadas cosas que creo, claro, tu vida o la vida de tus hijos, que es tu vida. Entonces, yo creo que tener información para que personas que tengan esos problemas tan graves puedan tener acceso a los diagnósticos adecuados es importantísimo. Entonces, esa sería la parte, digamos, más dramática que pienso que el sistema sanitario público debería cubrir, sin duda, y nosotros ahí apoyamos muchísimo que el sistema público lo cubra porque entendemos que es lo justo. Y luego la parte más B2C tiene más que ver, sin llegar al ADN de los ancestros, tiene más que ver con aquello en lo que yo puedo, teniendo cierta información sobre mí mismo, trabajar. Pues es como todo. Voy al fisio y me dice, uy, pues a ti te viene mejor esto, te viene peor lo otro, o voy a un dietista y me da ciertas pautas para poder alargar al final mi esperanza de vida, ¿no? Pues esto es lo mismo. La genética nos da pistas acerca de si vamos a tener una diabetes tipo 2, si vamos a tener un evento cardiovascular y nos da pistas acerca de qué hábitos podemos tener para llegar a esa etapa lo más tarde posible. Ese B2C podría ser los batidos que comentábamos antes. Por ejemplo. Eso sería un ejemplo de un modelo de negocio en genética directo a consumidor. Sí. Y podría ser también pues, que yo tengo ciertos antecedentes familiares de cáncer de mama
pero no entro en el sistema público porque no cumplo 100% la encuesta que tengo, pero sí que quiero saberlo y descartarlo. Bueno, pues puedo ir a un laboratorio como Health in Code y me hago esta prueba de cáncer hereditario para descartar que tenga una predisposición mayor que la población general. O riesgo cardiovascular. Mi hijo, como hemos comentado antes, va a entrar en un equipo de alto rendimiento, en un equipo deportivo, y yo quiero evitar a toda costa que lo tenga desrecomendado porque tiene una alteración en un gen que puede determinar que tengo mayor riesgo a tener una muerte súbita, por ejemplo. Entonces, todo eso podemos... Claro, la sociedad primero tiene que conocer que esto es posible. Eso iba a decirte. Y luego tener acceso a ello. Hay una labor de, no sé, de información, de evangelización, de tal, porque en general no sabemos. De hecho, yo te preguntaba antes, ¿no hay lo que estábamos hablando, ¿no? Que me pinche y me diga así? O sea, hace falta todavía mucho... Luego está evidentemente que la persona lo quiera pagar o lo pueda pagar o lo que sea, pero antes de eso tiene que saber que existe esa posibilidad. Ahí hay una labor muy grande de divulgación. Y además, Majo, aquí es que nos ocurre una cosa, y es que no somos muy conscientes los que nos dedicamos a esto que el sector, la genética, genera grandes expectativas. Ya. Entonces, abrir el melón de una forma incorrecta generaría que a quien tenemos enfrente, que es la sociedad, pudiera generarse expectativas por encima de lo que la genética le puede ofrecer en este momento. Porque, por cierto, esto cada mañana te haces el café y puedes leer un paper en el cual alguien en algún momento, en algún sitio del mundo, pues ha identificado un gen, un nuevo gen, una nueva mutación que predispone a cierta cosa. O sea, todavía estamos todos los días aprendiendo acerca de esto. Entonces, yo recuerdo hace 25 años que me decían, esto es lo que... sí, el ADN. Esto es lo que irá luego en los DNIs, ¿no? Yo decía, hombre, pues igual no tiene mucho sentido, ¿no? Que te vaya en el DNI, pero como tenemos tanta desinformación, pues a veces se generan expectativas un poco extrañas. Entonces, somos los propios genetistas los que aceleramos y frenamos. Solo damos esas pistas y uno dice, bueno, pero el cáncer, y no puedo saber otra cosa, porque lo del cáncer no me gusta que me persigan las redes sociales. No quiero saber si voy a tener una predisposición a cáncer, que también es una posición súper respetable. Claro. Y yo te diría que la mitad de la población dice, Paso. Y riesgo cardiovascular, oye, pues solo lo haría en estos casos. ¿Me determina todos? ¿Eso implica que yo te dé un negativo, implica que no puedo tener un evento de muerte súbita? No, lo puedo tener. Pero es que yo te voy a determinar si tienes una predisposición especial, además de la que tiene la población general. Entonces, vamos siempre como pisando, frenando, acelerando, frenando. Entonces, yo creo que todavía las nuevas tecnologías, etcétera, harán, y esta forma de comunicarnos, la que tenemos ahora, la que estamos utilizando ahora mismo, yo creo que harán que poco a poco la sociedad vaya conociendo, pero vaya también sabiendo posicionarse y descartar el ruido de lo que es, digamos, clínicamente válido. Una aplicación útil realmente. Sí. Vale, ahora vamos a hablar de BioHub. ¿Qué es BioHub? ¿Qué es BioHub? Y luego, ¿qué es Health in Code? Ok, pues BioHub, digamos que es un proyecto que una serie de inversores, te diría, de impacto, que pues pensamos que las iniciativas y el emprendimiento de cada ciudad depende mucho de tener un espacio donde confluir. Hace 5 años pensamos que Valencia se merecía tener un sitio donde llevar a cabo todas estas iniciativas de emprendimiento, y pensamos que ese sitio era BioHub y que ese sitio era primera línea de playa, como digo yo, en la Marina de Valencia. Este proyecto lleva 5 años. Políticamente no es que no se haya ayudado, es que se han metido palos en las ruedas para que esto no ocurriera, por intereses absolutamente políticos. Y la idea es un poco, pues los socios que conformamos BioHub, la idea es un poco que exista en la ciudad un espacio donde los emprendedores en un sector tan amplio como la biotecnología puedan encontrarse por los pasillos, puedan compartir experiencias de inversión, de éxito, de fracaso, ¿por qué no? Y bueno, y esto afortunadamente pues dentro de un mes pues va a salir a la luz, va a tener cara y ojos, y haremos probablemente la inauguración oficial en septiembre. Pero insisto, una iniciativa absolutamente privada, con un esfuerzo extra además, porque públicamente pues no se ha apoyado en ningún momento. Se ha entendido como un proyecto inmobiliario, cuando realmente para nosotros era fundamental que estuviera en la Marina de Valencia, y además aquí en línea con el resto de empresas que para mí formamos el cinturón de innovación de la ciudad. Os ha costado mucho, o sea, 5 años es mucho. 5 años es mucho, con Sí. muchas idas, muchas venidas, mucho... Sí. Muchos problemas, además muchos problemas muy tontos en comparación. Digo, pero vamos a ver, cualquiera de los proyectos que se lleva a cabo dentro de BioHub o que se va a llevar a cabo dentro de BioHub es infinitamente más difícil que cosas que no se han podido solucionar desde un despacho de una organización pública que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces llega un momento que dices que injusta es la vida, porque qué fácil sería, creo yo, y en mi opinión, fomentar que una ciudad que tiene lo que tiene Valencia sacara
sus edificios en ruinas, que tiene aquí al lado un montón, y que permitiera iniciativas privadas y públicas y privadas para que los emprendedores tuviéramos un sitio donde montar nuestros proyectos y donde, bueno, pues donde que 1 de cada 10 funcione y funcione muy bien y sea un referente y que ponga la ciudad en el mapa. De hecho, una de las cosas que demuestra, pues bueno, nuestro caso, tal, es, por un lado, necesitamos pues más ayuda o más visión desde el lado público, pero por otro lado, y muchas veces me gusta más quedarme con eso, qué tesón y qué ganas de llevar adelante un proyecto tiene que tener pues una iniciativa privada, como por ejemplo es el caso pues, vuestro, de Fernando, etcétera, que formáis el BioHub, para aún siendo tan duro, tan complicado, aún con ganas de decir, oye, mira, pues lo dejo, porque tiene un componente mucho de, lo hago por la ciudad, porque es que es verdad, o sea, tiene un componente de, por el ecosistema o por tal, o sea, no elijo este sitio solo por elegir este sitio o porque decimos, no, porque está en el mar, no, es por crear un cordón de innovación. Entonces es como, por otro lado, decir, jolín, hay iniciativa privada que tira y lucha y eso es muy guay. Pues mira, yo te diría que hay determinadas personas dentro de esta ciudad, bueno, en el mundo, claro, pero si hablamos de esta ciudad, que son personas extraordinarias, personas a las que tienen una motivación extra, que no son de las que, bueno, lo veo un poco difícil, me doy la vuelta y me dedico a lo mío, y ya se ocupará quien se tiene que ocupar de que esto ocurra, ¿no? Esas personas extraordinarias consiguen que se lleven a cabo proyectos extraordinarios. Entonces, yo creo, para mí, cuando vi la Marina y vi que era como una línea y vi quién se iba colocando en esa primera línea y lo que vendría después en segunda y tercera línea, pensé, ahí va a haber un montón de personas extraordinarias. Qué guay sería que tuviéramos nuestro grupito de personas extraordinarias que, oye, ¿sabes qué? Ya no necesito ni que me lo digan los políticos de turno. Me lo voy a decir yo, se lo voy a decir a mis amigos extraordinarios. Yo me refiero, yo sí, majestático, ojo, sí, que aquí sería sí. Fernando. Se lo voy a decir al resto de personas extraordinarias de esta línea y poco a poco nos lo vamos a contar a nosotros mismos y todas esas personas que se acerquen para desarrollar sus proyectos, voy a ayudarles, voy a apoyarles, voy a contarles mi experiencia y además voy a estar ahí pues porque quiero que esta ciudad se desarrolle. ¿Por qué? Pues mira, no sé, porque somos personas extraordinarias. Exactamente. Y enhorabuena por no haber desfallecido en el camino y sobre todo porque nos queda nada, un mes. ¿Cuándo te tenemos de decir? Bueno, os tenemos, que vais a ser un montón además. Exacto. Yo siempre digo que Health in Code es como el Zara del centro comercial. Aquí tenemos un centro comercial, nosotros somos el Zara. Ocupamos, la parte mala, ocupamos un 30%, un 25-30% del edificio, eso es malo. La parte buena, bueno, somos una empresa, un proyecto tractor que hace que otros proyectos biotecnológicos digan, sí, vale, ahí está Health in Code, puedo utilizar sus secuenciadores, puedo tener al lado personas que trabajan en biología molecular. Bueno, aparte de Health in Code, desde luego el atractivo no es Health in Code, es también pues, el sitio tan espectacular donde estamos. Entonces, pues nos queda un mesecito, finales de junio nos mudamos, no es una mudanza fácil, tenemos equipos que pesan toneladas, que tenemos probablemente que romper nuestra recién inaugurada barandilla para entrar los secuenciadores, pero no importa, luego la arreglamos. Bueno, y a finales de junio, además el laboratorio, como no podía ser de otra manera, 25 años después de montar el primero y en un sitio tan espectacular, lo hemos montado tipo showroom para que podamos traer a nuestros clientes, proveedores, pero sobre todo a nuestros amigos extraordinarios de primera línea a enseñarles cómo entra un humano y en el primer laboratorio y cuando acaba, que además acabas en la primera línea en el mar, bueno, pues te hemos contado cómo hemos obtenido tu ADN, cómo lo hemos secuenciado, qué hemos hecho con esos datos y el informe final que podemos obtener a partir de tu información genética. Entonces, va a ser todo con cristales para que podáis ver las máquinas donde trabajamos, las personas que se ocupan de hacerlo, porque al final las empresas, ya sabes, somos las personas y lo que tengo yo también es un grupo de auténtico talento en el campo de la genética que, bueno, pues que dedican su tiempo todos los días a que vivamos más y mejor. No puedo esperar yo a ir a ver cómo secuenciamos a un humano. Bueno, enhorabuena de verdad por el proyecto, muchísimas ganas de tenerlos aquí cerquita. Solo una cosa, lo que hace Ángela, que es que me lo contaste ayer y digo, esto hay que contarlo. Lo que hace Ángela en Health in Code, que además son varias empresas que tú misma, bueno, varios laboratorios o varias compañías relacionadas con la investigación genética que tú agrupaste, ¿no? De aquí, de La Coruña, de tal, para crear ese Health in Code. Y tú eres la VP of Life Science, ¿correcto? Eso es. Que eso es ser, ¿qué? Pues esto es
tener al cargo el departamento de desarrollo de negocio de la compañía. Mis socios, que ya me conocen mucho y saben que soy absolutamente incorregible y que además, como dicen ellos, voy a mi bola, pues entonces lo que han dicho es, bueno, esta como tiene cierta visión o mucha visión acerca del negocio y es la que ve en primera, bueno, es la primera que ve por dónde pueden ir las tendencias, lo que vamos a hacer es ponerla en un departamento donde dejamos que vea, que viaje, que hable, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, que se relacione, interaccione, que haga network y que elija los negocios donde va a apostar Health & Co. Efectivamente, nuestra empresa es un grupo de empresas. Hicimos esto porque somos muy poquitas las empresas en el mundo que nos dedicamos a esto y por tanto, el tamaño importa y teníamos que competir con otras empresas que se dedican a lo mismo que nosotros en diferentes países, pues en Alemania, en Estados Unidos, hay algunas. Entonces, pues el tamaño importa, juntamos ese grupo y concretamente eso, exacto. Yo tengo, como a veces lo digo, la visa de la compañía donde me dejan comprarme otras empresas que trabajan en genética o me dejan adquirir ciertas tecnologías que conformarán las nuevas líneas de negocio del grupo. Y qué bien que cumples tu papel y tu perfil dentro de la compañía, Ángela. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La próxima en tu base. Por supuesto. Montamos allí Estáis 2 micros y empezamos la fiesta otra vez. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Chao.